Bien, pasamos ahora, una vez que ya sabemos cómo se define lo psicológico y cómo se puede identificar, pasamos a la medición en psicología propiamente dicha. Yo les organizé esto en forma de reglas. Entonces, la regla número uno, que ya se les había mencionado, es que todo lo que se mide en psicología tiene uno y solo un indicador, el comportamiento, no más, independientemente del modelo que usted escoja. Así usted hable de un elemento muy abstracto, siempre el comportamiento es, digamos, su herramienta de salvaguarda. Si usted llega a presentársele alguna situación en la cual tiene inconvenientes para identificar qué de eso le corresponde a usted como psicólogo, piense, bueno, de eso que está pasando seguramente hay un comportamiento y ese comportamiento obedecerá a variables psicológicas o no. Si obedece a variables psicológicas, entonces, o más bien, si se trata de un comportamiento que obedece al aprendizaje, entonces hablamos de que es un área que me corresponde tratar a mí. ¿Sí? Si hay comportamiento y ese comportamiento es aprendido, quiere decir que ahí puedo entrar yo a intervenir. Entonces, esa es la primera regla. Todo lo que se mide en psicología siempre tiene como indicador al comportamiento. Cuando hacemos mediciones en psicología, siempre estamos midiendo qué comportamientos. Siempre, 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 siempre. Si a usted le hablan de medición en psicología, ya sea dentro de una investigación, ya sea como construcción de instrumentos, ya sea como una intervención psicológica clínica, ya sea como un programa que usted elabore para una intervención escolar, ya sea la evaluación que usted realice del personal laboral, ya sea una selección de personal, lo que usted va a medir siempre son comportamientos, siempre. Puede ser uno, dependiendo de la complejidad de lo que usted quiera medir, o pueden ser muchos, dependiendo de la complejidad que usted desee medir. ¿Listo? Pero siempre en psicología estamos midiendo comportamientos. El día que usted deje de medir comportamientos, ese día, créame, que no está haciendo psicología. ¿Listo? Está haciendo otra cosa. No sé qué, sabrá Dios, pero psicología no. Bueno, la regla número dos es si el evento a medir es un concepto abstracto, no físico, es decir, no se lo puede observar, o lógico, obviamente que no se lo puede observar, usted debe descomponerlo en comportamientos. Esto es típicamente a lo que se conoce como operacionalización. Si usted tiene un concepto abstracto, como por ejemplo, aquí les puse un ejemplo yo, no, mentira, no les puse un ejemplo. Como por ejemplo, las actitudes frente a, digamos, actitud frente al nuevo decreto de la cuarentena, por ejemplo. Entonces, esas actitudes no son observables. Uno no observa las actitudes. Uno observa, ¿qué observa? Yo les decía, o siempre les he recalcado, siempre que uno observa a las personas, lo que uno observa son comportamientos y de esos comportamientos uno abstrae cosas. Yo no observo en sí una actitud. Por ejemplo, si voy caminando por la calle y de repente veo que un chico le da un piropo a una chica y observo que una persona que estaba observando ese evento hace mala cara, yo diré, miren, la actitud frente a ese evento del piropo de esta tercera persona que observó es una actitud negativa, es decir, parece ser que le desagrada que los chicos le den piropos a las chicas en la calle. Pero esa conclusión que yo saqué, esa abstracción que hice, la hice a partir de haber observado el comportamiento de esa persona. Si la persona no hubiera hecho ninguna cara, no habría ninguna razón para que yo dijera, pues a esa persona le disgustó o tiene una actitud negativa frente al piropo. No, yo digo eso y saco esa conclusión porque observé que su comportamiento y ese comportamiento me permite a mí realizar la abstracción de decir, la persona que observó e hizo mala cara tiene una actitud negativa frente a los piropos hacia las mujeres en la calle, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese atributo o ese concepto abstracto, no físico de las actitudes, o lógico,
se descompone en comportamientos. ¿Cuáles? Pues los que yo observo. La persona frunció el ceño, por ejemplo. La persona miró al piropeador, lo miró de manera inquisitiva, de manera negativa, de manera eh, a manera de reproche, ¿sí? La persona que observó el evento se dirigió al piropeador y le dijo, oiga, no sea grosero, ese tipo de cosas no se dicen o no se hacen. Sí, esos son comportamientos que yo observo y que mido, siempre estoy midiendo comportamientos, sea que se trate de un comportamiento visualmente, o más bien, sí, visualmente verificable, como por ejemplo el hecho de que alguien abra una puerta, pues yo lo estoy observando, o que sea un concepto abstracto como estos que no se observan. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la depresión, con los pensamientos. Lo mismo pasa ¿cómo se llama esto? Con cualquier atributo psicológico que usted pueda imaginarse. Hace unos días estaba observando uno de los trabajos y hablaba de la higiene del sueño. Ese es un concepto abstracto, sumamente abstracto, pero se puede considerar como aprendizaje, sí, porque usted aprende a tener higiene del sueño, aprende a manipular o a manejar sus horarios en los que duerme para obtener mejores resultados. Entonces sí es considerado como un evento psicológico. Y dos, ¿puede descomponerse en comportamientos? Claro que sí, porque usted no dice la persona tiene higiene del sueño sin antes haber observado que la persona duerme a tales horas, que es cumplida con sus horarios, que respeta sus tiempos de descanso y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces todos esos son comportamientos que usted observa en los cuales descompone su atributo o su variable o su concepto abstracto, que no es físico. La higiene del sueño no se observa directamente, se observa son los comportamientos. Bueno, la descomposición del concepto debe hacerse en distintos comportamientos, como les digo, claro, dependiendo de la complejidad. Si hablamos de la higiene del sueño, pues tendrán que ser muchos comportamientos. Entre más abstracta y lógica o menos física una situación o un evento psicológico, más comportamientos debe tener su descomposición. Aquí lo dice, ¿no? Bueno, una vez descompuesto no debe faltar ni sobrar ningún comportamiento alusivo al concepto. Claro, si usted descompone, por ejemplo, la higiene del sueño únicamente en es la actividad de dormir, pues entonces ¿para qué de llamarle higiene del sueño? Más bien llamémosle comportamiento de dormir. Entonces, esa descomposición de comportamientos no es lo suficientemente exhaustiva para dar cuenta del concepto. Lo que usted tiene que hacer es ser más descriptivo, o sea, colocar más comportamientos para que la persona que lea diga, ah, ya sé a qué se refiere con la higiene del sueño. Son toda esta serie de comportamientos. Y yo cumplo con tantos, o sea que no soy tan higiénico en el sueño, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, siempre trate de ser lo más exhaustivo posible, de tal manera que el concepto quede sumamente claro cuando lo descomponga en diferentes comportamientos. Y esto es a lo que yo en lo que yo les he insistido tanto sobre cómo realizar una operacionalización o una definición correcta y concreta del comportamiento o del atributo que ustedes quieren estudiar. Bueno, la regla número 3 dice que una vez seleccionados los comportamientos se debe elegir una dimensión y una forma de cómo serán medidos. Claro, si usted ya dice, bueno, la higiene del sueño corresponde en esto y esto, es decir, por ejemplo, en dormir 8 horas diarias, perdón, en dormir 8 horas, en eh, respetar sus tiempos del sueño, en no trasnochar, etcétera, etcétera. Ya escogió los comportamientos, ahora tiene que escoger las dimensiones, cómo se pueden medir esos comportamientos. La dimensión que usted escoja dependerá del objetivo que usted tenga en su estudio, o sea, de lo que usted quiera encontrar. En sí, un comportamiento puede tener muchas dimensiones. Les voy a poner un ejemplo. Em, comer es una actividad, un comportamiento. Yo puedo comer y medir la dimensión de frecuencia, es decir, cuántas veces como en el día o cuánto alimento me meto en la boca, por ejemplo,
Eso hablaría de la dimensión de frecuencia. Puedo también hablar de la dimensión de tiempo, cuánto me demoro comiendo, ¿sí? O cuánto tardo entre una comida y otra. Puedo hablar de la intensidad o fuerza, o sea, con cuánto ahínco como. Por ejemplo, si una persona está muy hambrienta, pues ustedes lo verán que la intensidad de comer va a ser mucho mayor que una persona que no está tan hambrienta, que está saciada, ¿cierto? Entonces, las dimensiones pueden ser frecuencia, topografía, geografía, intensidad o fuerza, tasa de respuesta, tiempo, entre comportamientos, duración, latencia, todas estas y más. O sea, hay muchísimas dimensiones, pero estas son como las principales. Frecuencia, pues el número de veces. Topografía es como los movimientos que realiza la persona. Si abre una puerta, decimos gira la perilla 90 grados, jala la puerta 150 grados, por ejemplo, etcétera, etcétera. Eso es topografía. Geografía es donde sucede el comportamiento. La intensidad es como la fuerza con la que ocurre el comportamiento. La tasa de respuesta es el número de veces que pasa un comportamiento en un determinado tiempo. 50 cucharazos de comida en 30 segundos. Entonces, uy, esta persona tiene hambre, podemos concluir. El tiempo entre comportamientos es, por ejemplo, cuánto tiempo pasa entre una comida y la otra comida, o entre una cuchareada y otra cuchareada. La duración del comportamiento, pues obviamente que es el tiempo en el que dura, y la latencia, que es el tiempo que pasa, por ejemplo, la persona entre que le sirvan el plato de comida y que esa persona empieza a comer. A eso se le llama latencia. Bueno, esas son las dimensiones. Además de las dimensiones, una vez que usted tiene seleccionados sus comportamientos, usted puede escoger una forma como los va a medir. Y para ello usted tiene tres posibilidades: mediante instrumentos cuantitativos número uno, mediante instrumentos cuantitativos número 2 o mediante instrumentos cualitativos. Como estamos en esta área del conocimiento que tiene que ver con la medición de atributos psicológicos de manera cuantitativa, pues obviamente descartamos esta última, porque esta no nos servirá para el objetivo de esta asignatura que nos convoca. Entonces, tenemos dos posibilidades: los instrumentos de medición cuantitativa 1 o los instrumentos de medición cuantitativa número 2. Los instrumentos de medición cuantitativa número 1 implican una medición indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque por lo general usted lo que hace es medir el autorreporte del comportamiento. ¿Qué significa eso? Que usted medirá lo que las personas le dicen a usted con respecto de su propio comportamiento, o sea, el comportamiento de ellos. Si yo estoy midiendo las actitudes frente a los piropeadores en la calle, pues la persona me va a autorreportar el comportamiento de ella en relación con las personas que dan piropos en la calle en un cuestionario, en un test, en una lista de chequeo, en una batería o en un inventario. Todos estos son instrumentos de medición psicológica que tienen que ver con lo que se observa en las materias, perdón, de psicometría. Entonces, usted construye un instrumento en donde, al pasarle el instrumento a la persona, sea vía virtual o vía física, la persona le va a autorreportar su comportamiento, el de esa persona, el de ella, ¿sí? Si usted le pregunta, bueno, usted, em, ¿cuántas veces usted eh, toma siestas después de la comida? Entonces le dirá, no sé, a la semana 5. Entonces él le está reportando su comportamiento, usted no lo ve, usted simplemente observa lo que él le dice, el numerito que ahí le pone o en el que marca, ¿sí? Entonces él autorreporta el comportamiento y por eso, como usted no lo ve de manera directa, pues se llaman estos instrumentos de medición indirecta.